¿Qué noticiero nuevo desde la provincia de Corrientes con invitados en vivo, invitado en vivo en este caso, y nos estamos refiriendo a Alberto Medina Méndez, el responsable del Club de la Libertad, politólogo también, un poco analizando la situación actual, particularmente del país. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, me siento como en casa aquí. Alberto, hay una cuestión que se está dando, la grieta no se cierra, digamos, pero la grieta se profundiza aparentemente dentro de la coalición gobernante en Cambiemos. ¿Esto es tan así como parece? A ver, la grieta en Cambiemos siempre existió, porque hay una diferencia conceptual bastante importante entre lo que es los funcionarios del gobierno, que son mayoritariamente del PRO, el radicalismo que entró a esta alianza, digamos, un poco forzado por las circunstancias políticas del país, y la coalición cívica. La tensión entre Lilita Carrió y el presidente es un hito histórico que hasta ahora se resolvía aparentemente con sentarse a tomar un café, almorzar o cenar y tener un diálogo corrido, y se resolvía todo. Esta vez parece que la cosa está un poco más complicada, ¿no? Porque la tensión llegó más lejos y porque el pedido de la diputada Carrió esta vez involucra a un ministro que por otro lado es uno probablemente de los más protegidos del presidente, ¿no? Uno habla de un conflicto, Alberto, por ahora sin salida, digamos, no tiene vuelta atrás en todo esto. No parece fácil la salida, porque el presidente, digamos, refichó, de alguna manera avalando al ministro en cuanto a su función. Probablemente pueda haber alguna discordancia respecto a lo que dijo o la circunstancia en la que lo dijo. No hay duda que la diputada Carrió tiene razón en cuanto al contenido, ¿no? Un ministro de Justicia no puede opinar sobre lo que va a pasar con un fallo judicial o si es mejor un fallo judicial que otro. No es su responsabilidad, no es su tarea, no es un opinólogo, tampoco un analista, es un ministro y de Justicia. Pero creo que el conflicto puede llegar muy lejos porque es muy difícil salir cuando estás tan embretado, ¿no? Cuando tenés que decidir entre dejar al ministro o sacarle al ministro. Y una de esas dos cosas va a terminar pasando. Y entonces la pregunta es cómo van a zanjar esta diferencia de cara a un año electoral y a un diciembre complicado, ¿no? que se viene. Aparte un poco la diputada Carrió puso en el tapete, o no dio muchas vueltas, o él o yo, en lo que tiene que ver con el tema Angelici. Angelici es siempre un blanco importante para Lilita en este caso. Pero es la primera vez que pasa esto, Miguel, porque digamos, siempre fue estas diferencias, inclusive en provincia de Buenos Aires con el tema de la policía bonaerense, pasó con algunas designaciones, con el tema Lorenzetti, con la relación con la justicia en general, pero esto fue un poco más allá. Hay otros condimentos ahora con los funcionarios de la FIP. Me parece que Lilita está tensando de la cuerda muy fuerte y me parece que otra vez el presidente va a tener que encontrar una solución, esta vez mucho más compleja para él, porque tiene costo decir que sí y tiene costo decir que no. En ambos casos me parece que Cambiemos va a tener seguramente una cumbre en muy pocos días más, porque hay que encontrar una solución de fondo a esto, y esta vez me parece que no va a alcanzar con una cena, un almuerzo o un café. Me parece que va a necesitar el gobierno dar una muestra muy potente de que la alianza de Cambiemos sigue fuerte, porque además las circunstancias económicas son otras, Miguel, ¿no? Claro, ya no está el escenario un poco más cómodo del año pasado o probablemente de comienzo de este año. En el medio de esta turbulencia, este tipo de problemas políticos no suma, al contrario, resta mucho. ¿Vos crees que esta tensión que está habiendo, esta cuerda que está tirando la diputada Carrió, se puede llegar a cortar? Digamos que es una situación muy grave. Yo creo que va a encontrar una solución el gobierno, porque no tiene margen de maniobra para darse el lujo de expulsar a un socio de las características de la coalición cívica, en este caso más de la figura de Lilita Carrió, que es una especie de garante, digamos, de transparencia, de honestidad. Digamos, salirse de la alianza en este contexto sería realmente debilitarlo muchísimo a ese frente político y prácticamente quitarle chances el año que viene, no por el peso electoral de la coalición cívica ni de los votos de Lilita Carrió, sino por lo que significa ella en el contexto de esa alianza, ¿no? El valor que tiene como una especie de equilibrio dentro de una coalición que es más, siempre lo hablamos, ¿no? más una coalición parlamentaria que de gobierno, pero que muestra de alguna manera una especie de arco con bastantes matices que le permite dar sustentabilidad política a un proyecto que viene debilitado, que tiene complicaciones para el año que viene, que tiene una jugada difícil en el 2019, que es la presidencial, y no se puede dar el lujo, a mi juicio, de relajarse y dejar que esto llegue a la sangre al río. Alberto, ¿y el radicalismo cómo juega en todo esto? El radicalismo también va a tener un gran debate interno, que lo tiene en realidad hace mucho tiempo, pero que me parece que lo va a explicitar finalmente. Tiene más protagonismo dentro del gobierno, aparentemente. Sí, y piden más lugares. Siempre lo pidió. Siempre lo pidieron, muy pocas veces se lo dieron.
Y hay que ver cómo conjuga eso en la interna radical, porque hay un sector del radicalismo que presiona muy fuertemente para salirse de Cambiemos. Algunos lo dicen explícitamente, otros son un poco más sutiles, pero hay un movimiento ahí de radicales que preferirían estar en un espacio diferente. Y claro, con estos números tan finitos que tenemos para el 2019, insisto con que el gobierno no tiene ningún margen para regalar espacios de poder o permitir que algunos aliados se salgan del sistema, porque claramente eso sería sinónimo prácticamente de una derrota para el año 2019, en un escenario ya con bastantes dudas, con bastantes signos de interrogación y con un escenario en el que el peronismo también está buscando acercarse a esos sectores para construir un espacio opositor y una alternativa para el 2019. A mí me parece que todo está en manos del presidente. Creo que el presidente necesita mostrar en esta oportunidad su espalda política y su cintura para manejarse en un escenario bastante más complejo del que se imaginó seguramente. Fuera de la situación macro y microeconómica, que es una de las principales debilidades que tiene el gobierno nacional, las internas también van socavando todo esto, va socavando el gobierno. Por supuesto, porque lo que tiene el gobierno más que una crisis económica, a mi juicio, es una crisis política. Es decir, que si vos mirás objetivamente los números de la macro, en estas mismas condiciones muchas veces la Argentina pudo sortear este tipo de situaciones más rápidamente. ¿Por qué no la termina de sortear? Porque hay un problema de confianza. Y el problema de confianza tiene que ver con la política, no con la economía. Si vos, insisto, en mirar los números macro, con este mismo escenario el gobierno debería estar mucho más tranquilo y mucho más cómodo. Y está así porque la gente no le tiene confianza, porque tiene temor de que pasen cosas, porque hay una especie de duda respecto a si el año que viene va a poder sostener gobernabilidad o no el presidente en el primer semestre y si va o no la reelección en la elección de octubre. Entonces, bajo ese paraguas de tanto miedo, de tanto temor, de tantas dudas, con un pasado que tiene Argentina de crisis cíclica, la política en esto es mucho más importante que la economía. Si la política genera confianza y construye, probablemente muchos sectores de la economía van a apostar. Ahora, si el gobierno se muestra débil, frágil, comete tantos errores no forzados, se equivoca en cosas que no debería equivocarse, bueno, no ayuda, por supuesto, para nada en un escenario que debería estar un poco mejor, ¿no? Alberto, trasladando un poco esta situación nacional a la provincial, a Corrientes, digamos, ¿qué posición tienen los radicales correntinos? Me parece que en Corrientes siempre hay también una dualidad ahí, ¿no? Y la mayoría del sector del oficialismo en Corrientes claramente apoya a Cambiemos y cree que ese es el camino. Siempre hay un sector discordante, el radicalismo en ese sentido siempre ha sido un aliado crítico de Cambiemos, no ha sido un aliado, digamos, cómodo en el juego, y el gobernador Valdés, en su momento el gobernador Ricardo Colombia, ha manifestado sus discrepancias y sus disidencias con temas muy específicos, muy puntuales, como por ejemplo el tema Yacyretá y algunas cosas que tienen que ver con los derechos que le corresponden a Corrientes. Así que hay ahí un tono crítico, pero también de apoyo. Yo sigo pensando que este es obviamente un gobierno Cambiemos, tiene, lo hablábamos fuera de micrófono, la ventaja de este gobierno provincial de que tiene una especie de blindaje en términos de apoyo popular. Paradójicamente el gobierno nacional está debilitado en las encuestas en Corrientes, pero el gobierno provincial, muy por el contrario, está fortalecido. Esto tiene que ver claramente con situaciones locales, de corto plazo, más vinculadas a lo que pasa entre la oposición y el oficialismo en Corrientes. Pero de todas maneras me parece que se puede dar el lujo todavía al gobierno provincial de seguir apostando por Cambiemos como fuerza política, porque está fuerte, puertas adentro, en términos electorales, en términos de apoyo popular. Por último, Alberto, trasladarte un poco al tema internacional con repercusión aquí en la Argentina, este triunfo amplio de Bolsonaro en primera vuelta. Uno cree que va a ganar también en segunda vuelta. ¿Cómo va a repercutir en nuestro país? A ver, en el cortísimo plazo puede ser una buena noticia, porque claramente cuando a Brasil le va un poco mejor en la economía, Argentina lo beneficia, y Argentina es el primer aliado comercial de Brasil, y eso por supuesto viene bien. Salen de un proceso institucional bastante complicado, bastante complejo después del lavallato. No es la mejor solución, a mi juicio, la de Bolsonaro, pero bueno, son los brasileños los que votaron y buscaron esto, y sí me parece que deja un dato para la coyuntura política en Argentina, que es que un outsider, una persona que está fuera del sistema, irrumpe de pronto y saca un porcentaje de votos muy significativo, que fue creciendo con el paso de los meses y que finalmente coronó con este número de ayer, ¿no? Es un dato para la Argentina, donde hoy las encuestas muestran 30% de apoyo al presidente, 30% de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner como figura más importante de la oposición, y prácticamente un 35 o 40% de personas que dicen no sé a quién votar. En ese contexto podría parecer una figura de las características de Bolsonaro u otra, digamos, pero un outsider. No se lo visualiza en el corto plazo porque honestamente no hay ninguno que tenga una característica parecida,
Pero es un dato para tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque evidentemente cuando la política fracasa, pasó en Estados Unidos con Trump, pasó ahora en Brasil con Bolsonaro, cuando la política fracasa, cuando la política tradicional no hace los deberes, estos procesos emergentes de outsiders, de personas fuera del sistema, pueden surgir, lo cual no significa necesariamente que eso sea bueno ni para el país ni para la gente, pero es una demostración más de que la política tiene que hacer una profunda autocrítica y hacer un cambio enorme si no quiere que aparezcan personajes de estas características. Alberto Medina Méndez, gracias por la visita. A ustedes por el tiempo. Continuamos en Noticiero 9.